Muy buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos un domingo más en Retorno Online. Hoy es un día muy especial, hoy cumplimos nuestro primer aniversario al aire o en streaming o como se diga esto de la tecnología ahora, ya no sé qué término se debe usar, pero hoy nuestro primer aniversario, estoy muy contento, estamos muy emocionados, tenemos un mensaje muy especial para ustedes, como cada 8 días digo lo mismo, así que bienvenidos, así que esto es Retorno Online, comenzamos. ¿Qué tal? Ahora sí, feliz aniversario a Retorno Online. Muchas gracias y feliz aniversario también a todos ustedes que nos han visto durante un año a partir de que iniciamos transmisiones en Facebook, básicamente. Después empezamos a poner nuestros videos en YouTube. Y bueno, hemos ido creciendo un poquito hacia otros canales. Lo único que sí quiero decirles es mi nombre. Se me olvidó decirte que sí hay que ponerlo. Mi nombre es Gerardo González, solo para que aparezca aquí. Y como siempre les digo, como cada 8 días les digo, esto es una iglesia. Sí, efectivamente, es una iglesia virtual, es una iglesia que nació del corazón de Dios hace mucho tiempo y estuvo aquí en mi corazón, en mi mente. Empezó, bueno, ahorita les voy a platicar cómo empezó la historia, pero bueno, esto es Retorno Online. Mi esposa Mari y yo estamos haciendo este pequeño proyecto y esperamos que de verdad estemos ayudando a cambiar vidas, a transformar personas, a transformar a espíritus quebrantados, personas que necesitan de Dios y que de alguna u otra manera estos mensajes les han podido ayudar a dar un paso de fe, hacer un cambio importante en sus vidas. Así que esto es nuestro primer aniversario. Les prometí que les iba a contar un poquito de mi vida, sí, es lo que voy a hacer, pero también les quiero contar un poco de qué es esto de Retorno, cómo nació la idea, de dónde viene y me voy a poner mi cronómetro para no tardarnos tanto. Denme un segundo. Ahora sí, porque si no me sigo. Entonces, bueno, les decía, a ver, vamos a empezar paso a pasito. ¿Quién soy yo? Gerardo González, tengo 43 años. No sé si decir lo típico que a lo mejor diría una persona o una iglesia cuando alguien cuenta su vida. Esto no es una noche de testimonios, ni una noche de milagros, no es nada de eso. Es simplemente, de verdad que hace mucho tiempo que he tenido ganas de contarles un poquito de quién soy. Bueno, como la mayoría de los cristianos que conocen seguramente, estas personas raras, locas, santurronas, persignadas, fanáticas, como la mayoría de los cristianos que seguramente conocen, la primera vez que asistí a una iglesia fue pues con mi mamá, ¿no? Nos invitaron a una iglesia, era una iglesia en un terreno baldío, en un terreno que el piso era de tierra, como muchas iglesias comienzan. Había personas sentadas en sillas y en banquitos como se podía, había una persona enfrente adelante y un vecino de nosotros nos invitó a asistir a esta iglesia. Para mí era un juego, básicamente, porque pues a donde fuera mi mamá iba a ir yo, ¿no? Definitivamente no había con quién dejarme encargado. A lo mejor sí había, pero en ese momento mi mamá decidió llevarnos y esa es la primera escena que recuerdo de una iglesia. Era una iglesia en la que finalmente era un relajo absoluto, y me refiero a un relajo a que no había un orden. Todos los niños, incluidos yo, estábamos jugando ahí entre los pasillos, en la tierra, mientras el predicador, pastor, como le quieran llamar, estaba ahí al frente dando su mensaje, y ahí estaba yo. Eso es lo primero que recuerdo de una iglesia cristiana. Pero la segunda vez que tuve una experiencia o un contacto con una iglesia cristiana ya tenía yo pues por ahí de 10, 11 años más o menos, y recuerdo muy bien que mi mamá ya tenía tiempo asistiendo a esta iglesia, y de repente un día pues decide llevarme con ella.
No estoy seguro si yo le dije llévame porque sentía feo que me dejara en la casa o ella sola decidió que llevarme. El caso es que lo primerito que recuerdo, y esta es la primera impresión que tenemos de cualquier cristiano, fue miedo. Fue miedo, literal. Fue como una cosa rara. ¿Por qué? Primero mi mamá me dijo, no te vayas a espantar. Y ya cuando te dice alguien, no te vayas a espantar, es porque o alguien se murió, o te van a dar una mala noticia, o no sé. Pero me dice, no te vayas a espantar. Vas a ver gente llorando, vas a ver gente a lo mejor con las manos levantadas, a lo mejor vas a ver gente que se hinca, pero no te vayas a espantar. Entonces, yo fui ya con una predisposición a ver gente loca, ¿no? Gente rara, ¿no? Y no, efectivamente, no pasó nada. Nunca vi gente llorar. Sí he visto muchas veces gente llorando, pero esa no fue la impresión o lo primero que tuve que ver en una iglesia. Pero sin embargo, sí iba ya con esa predisposición. Posteriormente pasaron los años, me fui involucrando más en esta iglesia. Mi hermano mayor se involucró demasiado en la iglesia, participaba en obras de teatro, fue maestro de niños, incluso llegó a grabar música cristiana para niños, tuvo la fortuna de trabajar en un estudio de grabación de música, y también ahí produjo su disco de música cristiana, y formó parte del equipo de diseño que hacía los discos de Marco Barrientos en aquel entonces. Bueno, fue una época padrísima, una época que como cualquier persona más allá de lo cristiano, el saber que perteneces a un grupo, el saber que perteneces a algo que se está construyendo, un proyecto importante, algo que sabes que está cambiando vidas y que de verdad se siente el ambiente y el amor de Dios dentro de ese proyecto, es muy padre, es muy, muy, muy emocionante. Evidentemente, como todo adolescente, mi mente no estaba realmente en donde estaba o donde era lo importante de lo que estábamos haciendo. Mi mente, desafortunadamente, estaba batallando con una cantidad tremenda de problemas que había yo vivido y experimentado desde muy, muy pequeño, desde muy temprana edad. No voy a entrar en detalles, evidentemente, pero no es más de lo que seguramente muchos de ustedes han vivido. Violencia intrafamiliar, alcoholismo, ataques hacia mis hermanos en cuanto a pornografía, lo tengo que decir tal cual, dejar los estudios, muchas distracciones, tristeza, infidelidades, etcétera, 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 etcétera. Yo como el hermano menor, siempre he pegado con mi mamá, de alguna manera asumía que yo estaba libre de todo eso. Y conforme fui creciendo, fui desarrollando una serie de lo que le llaman defectos de carácter, que es una forma muy fácil de decir que simplemente estás cometiendo una cantidad tremenda de errores. Y fui creciendo, creciendo y creciendo, y conforme me fui haciendo más joven, a joven adulto, o adulto joven, como lo quieran llamar, fui cayendo en una y otra y otra y otra de las mismas mentiras que yo mismo me construí en mi infancia y en mi adolescencia. Les he dicho que uno de los grandes problemas que yo tuve en mi vida fue que desde muy pequeño empecé a sentir la necesidad de tener poder, dinero, de ser el dueño, el señor, el patrón. Mi imagen de mí mismo para cuando ya fuera grande era tener guaruras, andar en un carro blindado, que me protegieran. Era algo que realmente yo había construido en mi mente por muchos factores. Particularmente el hecho de vengar la historia de mi familia, ¿no? El abuso de la familia de mi papá hacia mi mamá, el abuso de su suegra, evidentemente, todo este machismo que existía, el vengar lo que las tías malas le habían hecho a mi mamá en su momento, cuando ella era muy niña, tías de parte de su mamá, obviamente. Estaba mucho en mi mente el poder llegar a ser poderoso para podérselos echar en cara en algún momento y decirles, vean qué exitosos fuimos,
qué poderosos fuimos y ustedes no son nada, ¿no? Esa era mi mente en ese momento. Hoy lo puedo decir libremente y sin ningún resentimiento y remordimiento, más que el daño que me hice a mí mismo. Evidentemente nunca tuve dinero, evidentemente nunca llegué a hacer lo que pensé, nunca llegué a ser el hombre que había pensado ser. Y en esa idea de ser, digamos, el que pusiera en alto el nombre de mi familia, estaba la idea de nunca ser, como muchos de ustedes lo han dicho seguramente, nunca llegar a ser como mi papá había sido. Y eso involucraba o implicaba más bien el hecho de no ser violento, el hecho de no ser infiel, el hecho de no ser, o más bien tratar de ser cariñoso como él no fue. Implicaba el que cuando tuviera una familia poderla proveer a mi familia de todas sus necesidades, y eso se fue viendo reflejado poco a poco en mi relación. Cabe decir que mi relación con mi novia, con mi pareja, cabe decir que Mari y yo tuvimos un noviazgo muy grande, o sea, en cuanto a tiempo. Y bueno, poco a poco, todas estas cosas que yo no fui, que dije yo no quiero ser, porque no quiero ser como mi papá, las fui cometiendo, ¿no? De poco en poco. Cuando yo trataba de hablarle a alguien de Dios, decía yo, bueno, a ver, yo no fui borracho, yo no fui infiel, yo no me anduve metiendo con bandas, yo no fui drogadicto, yo no anduve en la calle de vago, yo terminé una carrera, yo estudié, fui el hijo bien portado. No tengo nada que decirle a la gente acerca de Dios, ¿no? La mayoría de las veces, cuando escuchamos testimonios o historias de personas que Dios ha transformado, pues son problemas gravísimos, tremendos, ¿no? Y conocemos la historia de personas famosas, ¿no? Evidentemente, seguramente han escuchado la historia de Yuri, ¿no? O Lupita D'Alessio, gente que de verdad estuvo muy metida en muchos vicios y que cayó realmente muy bajo. Pero yo decía, ¿de qué le tengo que hablar a las personas, ¿no? Acerca de Dios. Dios me ha tratado muy bien, ¿no? Y sí, ciertamente, hasta ahora, la verdad es que sí, me ha tratado muy bien. Pero cuando les digo esto es porque lo que quiero decirles es, cuando le pidan algo a Dios, tengan mucho cuidado de qué le piden. Llegó el momento en que yo le empecé a decir a Dios, dame un testimonio que contar, dame una historia que contar. Y yo no me daba cuenta que toda esta idea tonta que tenía en la cabeza de vengar, de hacer sufrir, de hacer daño, por poner el nombre de mi familia, y que aparte, como cristiano, y ahí estaba el error más grande, porque yo asistía a una iglesia cristiana, yo asumía que nosotros éramos los buenos, que nosotros éramos los que teníamos la verdad absoluta. Aparte yo como a través de mi hermano mayor, pues yo me juntaba con, digamos, la crema innata de la iglesia, ¿no? Era amigo de los Barrientos, era amigo de los doctores Pardillo, que eran los líderes de la iglesia donde estaba yo en ese momento. Vamos, me sentía poderoso, ¿no? Y como dice la Biblia, era de los que dice Jesús en el Evangelio, dice, de esos que se sientan en las primeras filas, ¿no? Y que oran en voz alta y se llenan de orgullo. Bueno, y yo le decía a Dios, pero sin embargo yo no tengo un testimonio que contar, dame un testimonio que contar. Dime algo que le pueda decir a la gente que haga que transforme su vida. No pasaba absolutamente nada, según yo. Pero la verdad es que estaba justamente viviendo esa historia que le estaba pidiendo a Dios. Sin hacer más largo el cuento, cometí una cantidad tremenda de errores. Todos los que dije que no quería hacer, los hice. Y peor, y al doble quizás. Fui una persona que terminé siendo cruel con quien no tenía que haber sido cruel. Fui una persona que cometí demasiados errores y que hice sufrir a quien no tenía que haber hecho sufrir en su momento. Y sin embargo, esa persona siempre tuvo fe en mí. Y me lo repitió hace poco. Siempre tuve fe en ti. Y Dios tiene fe en nosotros. Dios tiene
hasta el último momento él dice, yo te diseñé, yo te creé para un propósito específico, para un motivo especial, y a pesar de todas las vueltas y todos los errores que cometemos, al final Dios siempre está esperando que volvamos a nuestro camino, que volvamos a donde nos marcó Él, o a donde nos puso para que pudiéramos explotar realmente quiénes éramos y el diseño que había puesto en nosotros. A lo largo del tiempo, pasó el tiempo, me di cuenta que no estaba llegando a ningún lado. Y cuando te das cuenta que no tienes un propósito de vida, cuando te das cuenta que no tienes un propósito con el cual soñar, con el cual echar adelante proyectos, dice la Biblia que un hombre sin visión, sin propósito, es como si estuviera muerto. Y a veces nos damos cuenta de que queremos hacer un montón de cosas, pero el tema es que no lo hacemos alineado con un propósito, con el propósito que Dios nos ha puesto en nosotros mismos, en cada uno de nosotros. ¿Qué pasó después de todo esto? Pues evidentemente caí en una depresión muy grande, una depresión de la que me costó muchísimo trabajo salir. Experimenté lo que llaman esto del burnout, que es ir al trabajo y sentir que no estás haciendo nada y aburrirte y probar una cosa y dejarla a medias, y intentar esta otra y dejarla a medias. Y empiezas a pensar en un proyecto y cuando crees que ya estás cuando crees que ya estás avanzando, a la primera desilusión lo abandonas. Bueno, empecé realmente a tocar fondo. Afortunadamente, y lo dije hace rato, Dios de alguna manera ha visto, quizás por el gran miedo que siempre he tenido a caer en el alcoholismo o en alguna drogadicción, etcétera, etcétera. Quizás por eso nunca terminé llegando a esos extremos. Pero una depresión te mata igual o más rápido que incluso el alcoholismo o cualquier adicción que tengas. Y bueno, pues me di cuenta que tenía que cambiar. Cuando empecé mi proceso de cambio, en ese mismo tiempo yo ya estaba casado y me di cuenta que gran parte de esto que decía yo acerca de Dios y cómo Dios nos cambia y cómo nos ama y todo esto, etcétera, 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 que decimos los cristianos habitualmente, no era más que una simple repetición de lo que había escuchado en algún momento, pero no lo estaba viviendo de manera real. Me di cuenta de que la religión, y por eso la serie que hicimos de Perdiendo mi religión, me di cuenta de que la religión, la religiosidad, sin importar en la iglesia que estés, ¿no? o la denominación en la que estés, la religiosidad termina por matar el Espíritu de Dios que Dios ha puesto en tu corazón. Entonces me di cuenta de que había dos grandes problemas. Uno, había vivido engañado porque mi cristianismo era un cristianismo falso, de pose, únicamente que me servía para impresionar o para burlarme de las personas incluso. Porque recuerdo mucho que a mí me encantaba decir soy cristiano, pero porque me gustaba ver la reacción de las personas, ¿no? Siempre, y sigue siendo de todos modos, sigue siendo esa misma reacción de híjole, entonces no puedo decir malas palabras enfrente de ti, ¿no? O hay quien se espanta y dice, es que entonces no fumas, no tomas, por eso te lo prohíbe tu religión. Y entonces me encantaba hacer eso para confrontarlos, ¿no? Para retarlos, para burlarme. Y ni siquiera ese era el propósito. O sea, ¿cuántas personas pude haber ayudado en tantos años y no lo hice? Entonces me di cuenta de que justo el primer problema era eso. Mi cristianismo era un cristianismo falso, simplemente de aquí para afuera, de la boca para afuera. Y dos, que, bueno, antes de eso, evidentemente esto venía incluso de una raíz muchísimo más profunda, de que simplemente la educación cristiana que estaba recibiendo no era una educación madura, no era una educación sana, o lo que llamamos una doctrina sana, y que estaba enfocada simplemente en el bienestar o en la prosperidad, digamos, ¿no? Muchas iglesias desafortunadamente comparten este mensaje de prosperidad, ¿no? De que si estás con Dios entonces te va a ir tan bien que vas a ser millonario y etcétera, etcétera. Entonces
estaba muy mal enfocado en ese sentido. Y el segundo problema es que efectivamente esto que le había pedido a Dios de que me diera un testimonio que contar, efectivamente me lo había dado desde hace mucho tiempo, ya lo estaba viviendo, desde muy niño, desde todo lo que viví y vi en mi infancia. No nada más con mi familia central, sino también con la familia extendida, ¿no? Bueno, no voy a decir más cosas, pero evidentemente tenía que hacer algo con estas dos cosas. Pasó el tiempo y surgió un proyecto, una idea que desde hace mucho tiempo había yo tenido en la cabeza, lo cual era una estación de radio con música cristiana, evidentemente, pero no la música cristiana que conocemos todo el mundo, ¿no? La de guitarrita, con el panderito, y las chicas haciéndole así con sus banderines, no. Y no estoy burlándome ni estoy diciendo nada malo, es simplemente llegar a un punto. Cuando creemos en Dios, cuando tenemos una relación con Jesucristo, cuando empezamos a crecer en la manera en que creemos y empezamos a madurar, nos damos cuenta de que muchas de las cosas que hacemos terminan siendo simbolismos, terminan siendo actos que alguien nos enseñó y que de alguna manera creímos que haciendo eso íbamos a llegar más rápido a Dios, ¿no? Y no es así. Me di cuenta que hay una tremenda ignorancia religiosa alrededor de la idea de Dios, de Jesús y de esto de conocer a Dios y de leer su palabra. Y una de las cosas que a mí siempre me ha gustado, que es la música, aunque no toco ni la puerta, pero me gusta mucho la música, necesitamos tener música de calidad, música que de verdad incentive, así como una canción de José José o de una canción de, no sé, con la calidad que puede tener Café Tacuba o el ritmo que puede tener los Caligaris, ese tipo de música podemos dar un mensaje positivo, un mensaje cristiano, un mensaje de Dios. Y en Estados Unidos hay mucha música de ese estilo. Entonces mi idea era hacer una estación de radio en internet, siempre fue en internet, en streaming, al cual llamé ese proyecto Majesty. Empezamos a trabajar en ese proyecto, no prosperó, nunca dio más allá de los primeros pasos. Después en ese inter viví muchas cosas interesantes en mi vida, en mi matrimonio, y tuve la fortuna de empezar a conocer otras maneras de compartir el Evangelio. Esas otras maneras me llevaron a conocer personas que ni siquiera estaban en México, personas en otros países que me enseñaron a cómo crear y cómo educar a las personas, cómo llevar a las personas a través de una doctrina sana, algo que yo he bautizado como un cristianismo con sentido común. Esto del sentido común me gusta mucho utilizarlo en todos lados, ¿no? Consultoría con sentido común, cristianismo con sentido común, vida con sentido común. ¿Por qué? Porque creer en Dios tiene mucho de sentido común, ¿no? Si tú no tienes sentido común o no desarrollas un sentido común para creer en Dios, nunca vas a pasar de simplemente ser un oyente, asistir a donde quiera que asistes y párale de contar. No vas a desarrollar una madurez espiritual, no vas a desarrollar una relación personal con Dios si no desarrollas primero tu sentido común. Y entonces empecé a crecer en todas estas nuevas formas de compartir el Evangelio. Siempre fui una persona demasiado bromista, irrespetuosa en muchas cosas, irreverente. Y yo decía, ¿por qué los cristianos no podemos ser así? Simplemente reírnos, ser felices, ¿no? No tenemos que ser todos formalitos de corbata y con vestidos largos. Podemos estar de playera, podemos escuchar rock, podemos tomarnos una cerveza si un día se nos antoja y hace mucho calor, si tenemos una relación sana espiritualmente con Dios y con sentido común. Y de ahí empecé a desarrollar otras ideas. Y llegó el año del terror, el 2017. Y en el 2017 ya tenía todo listo para poder
empezar con los nuevos proyectos. Lo había dividido en tres. Majesty había quedado como la base principal y se había desarrollado la idea de alivio oportuno y retorno online, o retorno como lo que podría llegar a ser una iglesia. Pero en el 2017 quizás haya sido el peor de mis años. Durante mucho tiempo batallé con la idea de un miedo, de que algo pasara, de que algo terrible sucediera, y siempre estuvo ahí, siempre estuvo ahí, siempre estuvo ahí. Y en el 2017 pasaron muchas cosas, muchas cosas. Estuvimos en medio de una inundación, atravesamos 2 terremotos tremendos en un mismo mes. En el mes de septiembre pasó la inundación, los 2 terremotos. No voy a decir más detalle, pero fue uno de los años más críticos en mi matrimonio. Fue algo tremendo, 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 tremendo. Y es ahí donde finalmente me confronté con Dios. Donde seguramente si han visto este video que puse, de los primeritos que puse, donde hablo del libro de Job, donde esta escena de Forrest Gump, donde el capitán, el teniente Dan, se enfrenta con Dios cuando le está ayudando a Forrest en su barco camaronero, y se sube al mástil y empieza a gritarle a Dios, y aquí estoy, y vamos a pelearnos tú y yo, y etcétera, 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 etcétera. Ese enfrentamiento tremendo que tiene el teniente Dan con Dios, lo tuve yo. Y es cuando por fin me doy cuenta de que Dios realmente nunca me dejó, siempre estuvo ahí pendiente, y que todo lo que había sufrido y vivido durante toda mi vida, Él había estado ahí, esperando que yo volteara, esperando a que yo pusiera atención en lo que realmente era importante, que era su palabra. Creer en Él con un sentido común, con una línea sana, y simplemente haciendo lo que dice su palabra, sin más ni menos, sin tradicionalismo, sin ritos, sin hacer algo específico. Dice claramente la palabra, lo único que nos pide Dios es creer en Él. No pide sacrificio, no pide ningún sacrificio, solo creer en Él. Y ahí, a partir de ese momento, es cuando transformo realmente mi forma de entender las cosas, y me doy cuenta que algo tengo que hacer con esto. Que con todo este dolor tengo que ayudar a las personas a que ellos vivan y experimenten su propia experiencia, valga la redundancia, su propia experiencia con Dios. No a partir, yo les puedo contar mi historia y mi vida y todo lo que sufrí, lo que hice y lo que dejé de hacer, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es lo mismo que ellos han vivido. Pero si yo les ayudo a poner herramientas, a poner un mensaje donde a lo mejor Dios les pueda hablar, en donde de alguna manera algún pasaje de la Biblia, algún versículo, alguna parte de mi testimonio les inspire a cambiar su vida, a transformar su vida, estamos bien servidos. Tu mejor o tu peor, más bien tu peor dolor puede ser tu mejor ministerio. Ya llevo 25 minutos. Puede ser tu mejor ministerio. Y en ese sentido es cuando empieza realmente la transformación del proyecto de retorno. Nos convertimos en una iglesia que es retorno, una iglesia que siempre estuvo pensada en hacerla en línea, porque justamente estaba pensada en las personas que, como yo, teníamos pocos amigos, hemos sido los apestados de la clase siempre, a los que les ponen apodos, los raros, hemos sido los feitos, ¿no? Los que siempre desprecian. Todos esto que realmente sucedía. Algo que no les comenté, obviamente, según yo me creía muy popular, pero la verdad es que nadie me pelaba, ¿no? Entonces siempre fui el pocos amigos, ¿no? Y hablarle a todas estas personas que realmente necesitaban escuchar un mensaje y cómo podemos salir. Y esas personas, por lo regular, se la pasan ¿en dónde? En su celular, ¿no? Están ahí encerradas y no salen. Y por eso queríamos hacerlo siempre en línea. Cuando llega la pandemia, pues literalmente tuvimos que salir a hacerlo porque era el mejor momento para hacerlo. Porque todos íbamos a estar encerrados. Pero una vez que acabe esto, seguiremos haciéndolo en línea. Habrá el día en que nos podamos reunir en algún lugar y conocernos, y quizás esto llegue a ser una iglesia física, pero la intención es poder llegar a ustedes, a sus corazones,
a través del mensaje que podemos transmitir en línea. Ahora, ¿qué es retorno online? Rápidamente, para no tardarme mucho en esto. Les decía, me di cuenta que la forma de llegar a las personas no era quizás la correcta. Todo esto a lo que llamo proselitismo cristiano, de llegar a tu puerta y hablarte y tratar de convencerte, o como un día, de esto siempre me acuerdo y lo cuento siempre, mi suegra estando en una sala de espera, llega alguien y le dice, ay, yo soy cristiano, y le empieza a hablar de Dios, ofendiendo lo que mi suegra creía en ese momento. Y ante todo hay que ser respetuosos de lo que todos creen. Cuando yo hago bromas, lo hago de verdad pues con el afán de poder llegar a las personas que nunca van a la iglesia o que nunca han creído en Dios y que tienen una idea errónea de lo que es creer en Dios. Pero una cosa es eso y otra cosa es ser respetuoso. Entonces hay que ser respetuosos. Entonces en esto de ser... Este tema de proselitismo cristiano, yo decía, no podemos seguir haciendo eso. La mejor manera de hablar de Dios a alguien es no hablándole de Dios. Es simplemente que vean en ti quién eres y qué es lo que Dios ha hecho en tu vida y por qué te comportas como te comportas. Perdón, es que estoy viendo aquí mis notas. Me di cuenta también de que en este proselitismo cristiano, el tema era llevar gente a la iglesia. Vengan, multitudes. Y tenemos las megas iglesias, ¿no? En Estados Unidos hay muchísimas, en México hay varias super iglesias gigantes de miles de personas, cientos de miles de personas los domingos asisten. No, es tremendo. Y decía yo, bueno, a ver, qué padre que se preocupen por llevar a gente a la iglesia, pero como decía el comercial, y a la Cruz Roja, ¿quién le ayuda, no? Ya que estás dentro de la iglesia, ¿quién te ayuda a crecer? ¿Quién te ayuda a madurar? A que esto que yo aprendí erróneamente, a este cristianismo mal entendido, no lo tenga otra persona. Hay que ayudar a las personas a entender lo que es realmente ser cristiano y creer en Dios. Entonces, fui a dar justamente con toda esta metodología de iglesia con propósito. Seguramente, si no lo han leído, lean un libro que se llama Una vida con propósito. Y si tú eres de los primeros, si quieres, yo te lo puedo enviar. Si tú quieres leer ese libro, yo te lo envío a tu casa. Contáctanos, mándanos un mensaje y te lo envío. Pero es un libro que de verdad te puede ayudar mucho a entender justamente todo esto que te estoy diciendo. Y toda esta metodología de iglesia con propósito me llevó a crear esto. Y ahora, ¿qué es esto de iglesia con propósito que estamos haciendo en Retorno Online? Está basado en dos cosas. Primero, la gran comisión y el gran mandamiento. ¿Qué es el gran mandamiento? Bueno, se los voy a leer rápidamente para que no haya detalle. Si ustedes van a sus Biblias, en Mateo 22, del 37 al 40, yo estoy leyendo la Nueva Biblia Viva, dice, este es el primero y el más grande de los mandamientos. Amarás a Dios, se los voy a leer cuál es. Jesús dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El segundo es similar, dice Jesús, amarás a tu prójimo con el mismo amor que te amas a ti mismo. Los demás mandamientos y demandas de los profetas se resumen en estos dos mandamientos que he mencionado. El que los cumpla estará cumpliendo todos los demás. Ese es el gran mandamiento. ¿Y cuál es la gran comisión? También en Mateo, pero en el capítulo 28, 19 y 20 dice, por lo tanto vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer los mandamientos que les he dado. De una cosa podrán estar seguros, estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que una iglesia que tiene un gran compromiso con el gran mandamiento y la gran comisión, será una gran iglesia. Y será una iglesia que crecerá. Y eso es lo que queremos hacer en Retorno. Tener un gran compromiso con el gran mandamiento y con la gran comisión. Enseñándoles a todos ustedes cómo de verdad se puede creer en Dios de una manera sana, de una manera centrada, con sentido común, sin religiosidad, sin llegar al extremo fanático religioso, diciéndonos por nuestro nombre, Gerardo, Maribel, fulanito, sutanito,
en lugar de hermano, hermana, que es correcto, está bien, qué bueno que nos digamos hermanos. Pero, por favor, dime Gerardo. Prefiero que me digas Gerardo a que me digas hermano y ni siquiera tengas la intención de conocerme. Entonces, eso es retorno, en eso se resume un gran compromiso con el gran mandamiento y con la gran comisión para formar una gran iglesia. Rápidamente, estos 2 versículos se transforman en 5 propósitos que tenemos todos nosotros, no nada más para la iglesia, sino también para tu vida. Y los puedes ir desarrollando poco a poco, y eso es lo que queremos hacer con Retorno Online. El primer propósito tiene que ver con la adoración, con el conocer a Jesús, con el conocer a Dios. Ya les he dicho, no se puede creer en un Dios al que no conocemos. Y esto viene del gran mandamiento, que es amar al Señor con todo tu corazón. Y eso es adoración. El segundo, cuando dice amar a tu prójimo como a ti mismo, como tú mismo te amas, tiene que ver con el ministerio, es decir, con lo que hacemos para que los demás puedan conocer al Señor, conozcan a Dios. Eso es tu ministerio. ¿Qué haces? ¿Eres contador? ¿Eres abogado? ¿Eres restaurantero? ¿Eres mesero? ¿Eres asistente en una oficina de gobierno? Lo que sea. Eso es tu ministerio, eso es lo que haces. ¿Cómo puedes utilizar lo que haces para que otras personas te conozcan a Dios? Tercero de los propósitos, ir y hacer discípulos por todo el mundo. Esta es la gran comisión, esto es parte de la gran comisión. Y eso se llama evangelismo. Y el evangelismo más sano que les decía hace rato, la manera mejor en la que podemos hablarle a las personas acerca de Dios, es no hablando de Dios, sino simplemente teniendo una práctica, vamos a decir, operacional, efectiva en operación, pues, de la palabra de Dios. Y eso es evangelismo. El cuarto propósito, dice aquí, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En países como México, latinoamericanos, estamos acostumbrados al bautismo de denominación católica, ¿no? Que nos bautizan desde muy pequeñitos. El tema aquí es que cuando estamos tan pequeñitos ni siquiera nos acordamos de nada. Cuando tengamos la edad, y menos la edad que ya tengo yo o más grande, pues que obviamente no te vas a acordar de qué pasó ni qué. El secreto y el tema del bautismo es simplemente hacer una confesión pública de tu fe. Decirle a los que están alrededor que crees en Dios, que crees en Jesús, que Jesús murió por ti, que resucitó al tercer día y que estás, digamos, orgulloso, por decirlo así, de esa fe que estás profesando. Eso se representa a través del bautismo, que es hundirse en agua y salir del agua. Esa es una representación de la muerte y resurrección de Jesús. Y decirle al mundo, yo creo en esto, pero necesitas estar consciente de eso para poderlo decir. El decirlo públicamente, el aclararlo y decirlo libremente en un grupo de personas, a eso se le llama comunión o comunidad. Y la comunión, finalmente es la iglesia. Y el quinto propósito, ya para no extenderme más, dice aquí, enseñándoles que guarden mis mandamientos. Y eso simplemente es discipulado, es enseñarle a las personas a cuáles son las reglas básicas de la vida, ¿no? En general. Así que podemos entender que podemos seguir un caminito en el cual podemos ir madurando espiritualmente con sentido común. Desde la adoración, evangelización, comunión, discipulado y servicio. Y si podemos entender que podemos crecer y madurar en cada una de estas etapas en nuestra relación con Dios, de verdad créanme que nuestra vida va a ser mucho más sencilla. Y eso es lo que finalmente queremos hacer en Retorno Online. Queremos ayudarles a todos ustedes, a cada uno de ustedes, ya lo dije mucho, a aprender la manera que creemos es la más fácil. No sé si sea la correcta, la propia, la verdadera, la mejor, la más chipocluda, no sé. Pero les puedo garantizar que es un buen camino a seguir si lo que tú quieres es establecer una relación personal con Dios. Y lo primero que necesitas hacer para tener una relación personal con Dios es conocerlo. Es hablar con Él. Es orar con Él. Es establecer una línea de comunicación. Les decía, no puedes creer en un Dios a quien no conoces. Si yo puedo saludar a mis vecinos y decirles hola, buenos días, pero no puedo decir que tenga realmente una amistad con ellos, porque no conozco realmente su sufrimiento, su vida, lo que ellos necesitan.
hasta que realmente conociera ese tipo de detalles, podría decir que tengo una relación personal con ellos. Y tú puedes hacer lo mismo con Dios. Aunque no lo escuches físicamente, que no oigas una voz, Dios te escucha y Dios te contesta. ¿Cómo? A través de su palabra. Así que, si tú estás dispuesto este día, si te llama la atención esto, si tú dices, yo quiero y merezco tener un cambio en mi vida, quiero conocer más de esto que dice Gerardo, de esto que dice de que puedo conocer a Dios de una manera sana, libre, quizás te interese hacer esta oración. Si tú quieres hacerlo, yo te invito. Primero déjame orar por ustedes. Señor, te queremos dar muchas gracias por cada una de las personas que le han dado like o follow o se han suscrito al canal de YouTube o en Facebook o en Instagram. Somos una comunidad de personas que, aunque no nos conocemos físicamente, estamos aquí unidos a partir y a través de tu palabra. Te doy gracias por la vida de cada uno de ellos. Señor, yo te pido que de verdad pongas lo necesario para que ellos puedan crecer, caminar, conocerte de una manera diferente, de una manera sana, con sentido común, de una manera apropiada a cada una de sus vidas. No por lo que yo les pueda decir, sino por lo que tú puedas hacer en su vida. Por lo que tú puedas enseñarles, Señor, y mostrarles cuál es el propósito para cada uno de ellos. Señor, ayúdanos como iglesia a que este mensaje sea plantado en tierra fértil y que a su vez, cuando dé fruto, cada una de estas personas que nos escuchan también produzca fruto y que también crezca en un terreno fértil. Te doy gracias, Señor, en lo personal por permitirnos aprovechar toda esta tecnología para hablar de ti, por darme la libertad de escucharte, de la libertad de hablar a las personas acerca de ti. Y te pido, Señor, que este mensaje llegue a la persona necesaria, correcta. Con que uno escuche tu palabra y tu mensaje, nos damos por bien servidos. Hacemos lo que podemos, Señor, con lo que tenemos para quien quiera escucharlo. Te damos gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Y ahora te digo a ti que nos estás escuchando, lo primero que tienes que hacer es establecer una relación con Dios a través de su Hijo, Jesús. No hay nadie más, no hay ningún otro intermediario, no hay nadie que pueda tener una relación personal con Dios si no es a través de Jesús. Y lo que tienes que decir es una oración tan simple como esta: Señor, reconozco que aunque te he conocido, te he conocido de oídas, pero quiero verte físicamente, quiero escucharte de manera real. No por lo que me digan, por lo que escuche, por lo que la gente me convenza, sino por lo que yo pueda experimentar contigo, Señor. Yo quiero vivir una vida donde tú te muestres de manera tangible. Y quiero conocerte. Primero quiero conocerte. Tú ya me conoces a mí, pero yo no te conozco a ti, Señor. Así que te invito a mi corazón, te invito a mi vida. Te pido que controles a partir de hoy todas mis decisiones, todo lo que hago, Señor, mis pensamientos. Que termines con ideas locas que tengo en mi cabeza y que pongas pensamientos como los que tú quieres que yo tenga. Te acepto, Señor, y te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Padre, te doy en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez o la has hecho muchas veces y la volviste a hacer, como siempre les digo, mándanos un mensaje a iglesia.retorno@gmail.com. Está aquí los datos abajo. Podemos ayudarte a dar tus siguientes pasos en la fe. Queremos crecer como comunidad, aunque no nos conozcamos físicamente. La pandemia nos ha enseñado que podemos reunirnos de manera virtual de muchas maneras: correo electrónico, videoconferencia, por WhatsApp. Hay muchas maneras de podernos conocer. Así que, y si tú vives y me ves por aquí, no sé, un día me ves en la calle, salúdame, cuéntame que diste este paso y platiquemos. Así que muchas gracias por este año que han estado con nosotros. Se los agradezco muchísimo, su tiempo, lo que han invertido en nosotros. Gracias por su generosidad a Retorno Online. Así que la próxima semana es Domingo de Ramos.
tenemos una serie muy especial para Semana Santa que estamos preparando. Estamos también muy emocionados. Vamos a estrenar por primera vez en el Retorno Online. Aún tenemos ahí una sorpresa, que vamos a poner algo nuevo que nunca hemos tenido, gracias a las personas que nos han ayudado para que esto sea realidad. Les va a gustar, así que pues vamos a la Semana Santa y después comenzaremos una serie, ¿no?, para transformarnos. Tenemos 50 días para transformarnos hacia la mejor época de nuestra vida. Así que muchas gracias, que Dios los bendiga, los amamos y cuiden su corazón. Hasta luego.